Bienvenido de nuevo al canal. Recuerda que en Te Presto Mi Voz encontrarás los mejores cuentos, historias, audiolibros y relatos de muchos géneros. Narrativa, policíaco, romance, esoterismo, ciencia ficción. También nos puedes sugerir qué títulos o autores te gustaría escuchar y, ¿por qué no? Si escribes o tienes una historia que te gustaría que le pongamos voz y efectos, contáctanos en comentarios o por email. Estaré contento de saludarte y conocer tu historia. Recuerda que los videos de Te Presto Mi Voz se escuchan mejor con audífonos, así que corre por ellos, prepárate a escuchar el siguiente relato y, mientras te acomodas en tu mejor sofá o te preparas para dormir, suscríbete al canal, dale like, activa la campanita y disfruta de esta historia. Si te gusta la interpretación y te ha hecho sentir algo, no te dejó dormir, compártela a un amigo y no olvides quedarte pendiente de los nuevos relatos que tendremos. Recibe un cordial saludo, gracias por escuchar y disfruta la siguiente historia. Capítulo 5. Los estados psíquicos negativos. 1. Definición. 2. La envidia. 3. La vanidad. 4. Curiosidades inútiles. 5. Falsas imputaciones. 6. Los resentimientos. 7. Las inhibiciones. 1. Definición. Sabido es que en el espacio de 24 horas elaboramos una cantidad de influjo nervioso, variable en cada caso, pero limitada en todos ellos. Este agente, difundido por el simpático de las profundidades viscerales, propulsa los órganos de la vida vegetativa. Buena parte de las destemplanzas físicas se explican por el solo hecho de que el amperaje es demasiado débil o el voltaje harto inestable. Por otra parte, la energía psíquica, substrato del influjo nervioso, se halla en la base de la actividad voluntaria, en las funciones cerebrales, en las facultades discernidoras y realizadoras. Cuando nuestras fuerzas nos traicionan frente a cualquier iniciativa a seguir, frente a cualquier acto a realizar, frente a cualquier esfuerzo que no nos resolvemos a efectuar, aunque sea evidentemente necesario, ocurre que el potencial de energía psíquica ha perdido vigor. Como buenos tayloristas individuales, es decir, utilitarios, ponemos el mayor empeño en evitar los estados de alma que acaparan inútilmente una parte de nuestra energía mental, y aún más aquellos estados que la conducen por vericuetos originadores de perturbaciones externas o internas. La eliminación de estos estados constituye una fase importante del dominio de sí mismo. 2. La envidia. Es este un sentimiento de descontento, de disgusto, incluso de pesar, que se resiente de las ventajas, del triunfo o de la felicidad del prójimo. Es un sentimiento intermedio entre los celos y el odio. Los moralistas reprueban la envidia desde su particular punto de vista. Seguramente un filósofo podría especular acerca de la inanidad de semejante sentimiento, puesto que nadie sabe valorar la medida exacta de felicidad y de serenidad de que gozan nuestros semejantes, ni la verdadera proporción de adversidad que hay en toda existencia. Imaginemos un hombre que posea a la vez juventud, belleza, vigor, inteligencia, cultura, poder y riquezas. Todo esto no implicará necesariamente una existencia venturosa. Si después de haber interrogado a la filosofía, interrogamos a un fisiólogo, éste nos dirá que el descontento envidioso, lo mismo que la irritación y que el odio, reacciona sobre los humores y da lugar a una intoxicación endógena.
Desde el punto de vista de la influencia intermental, la radiación subsiguiente de los pensamientos agresivos despierta o fortifica los antagonismos ambientales e incluso imanta las cualidades desfavorables. Finalmente, la envidia constituye una desviación estéril de la avidez. Para suscitar resultados positivos, debe ser orientada hacia los bienes que deseamos y hacia la adquisición de los méritos, merced a los cuales se consiguen dichos bienes. Si se permite que esta consideración sea sustituida por sentimientos de envidia, teniendo en cuenta que solo la envidia de las cosas es operante, se consiente en la desorganización de un dinamismo que es preferible reservar para el desarrollo de nuestros medios de acción. 3. La vanidad. Reviste la vanidad mil formas distintas, pero todas ellas tienen en común que siempre suponen una pérdida de energía psíquica. ¿Hay algo más vano que ese derroche de imaginación, de ingenio y de persuasión encaminado a inspirar admiración o conseguir el aplauso ajeno? Quien de tan extravagante manera interpreta su personalidad, llega frecuentemente a sacrificar objetivos de mayor importancia, tiempo e incluso dinero. El pueril afán de producir asombro en un amigo o de aparecer como hombre bien informado puede hacerle interrumpir cualquier trabajo importante y obligarle a tomar un coche y correr a casa del amigo para comunicarle cualquier noticia, contando con que éste, al oírla, se mostrará sorprendido. Puede considerarse legítima, como estímulo para hacer el bien, la perspectiva de los testimonios de consideración que se reciban al referir cualquier acción verdaderamente dotada de valor, que ponga en evidencia una superioridad adquirida. Consentir en la exposición del propio mérito no es a la postre más que una exteriorización inútil. Son tan manifiestamente débiles las alabanzas y lisonjas que todos los hombres de carácter sienten por ellas profunda aversión. Pero cuando la vanidad se hace disolvente en extremo, es cuando el individuo trata de aparentar saber aquello de lo que no tiene un conocimiento profundo, aparentar poseer más de lo que en realidad tiene, aparentar poder realizar lo que está fuera del límite de sus posibilidades, etc. Hay aquí no solamente despilfarro de energía, sino también enviciamiento del sentido de la justa valoración. Además, quienes se complacen en el verbalismo amplificador y en las divagaciones pierden más o menos de vista la realidad. He aquí por qué muchos se imaginan haber llegado antes de haber partido. Sencillamente porque acaban por creer sus propias mentiras, aquello de que se jactan. También es frecuente ver personas que, en el curso de una discusión, se animan y aún exaltan, no obstante que muchas veces el tema de la discusión carezca de interés. Lo hacen impulsados únicamente por el afán de sostener su opinión y de demostrar que tienen razón. El adepto de la cultura psíquica pone cuidado en evitar esta especie de desgaste mental que no tiene otra finalidad que una pueril satisfacción vanidosa. Si practica la autovigilancia recomendada en el capítulo 2 y si cultiva asiduamente la atención voluntaria, no permitirá que su pensamiento se aparte de sus preocupaciones primordiales en favor de insignificantes discusiones. Al hombre dueño de sí mismo no le conviene otro género de ejercicio oral que un cambio de impresiones deliberadamente decidido y que guarde relación con la obra cuya realización persigue. 4. Curiosidades inútiles. El niño que va y viene sin cesar por una habitación, que contempla un objeto, lo palpa, lo sopesa, lo lleva a la boca y lo deja, para interesarse seguidamente por otro que trata de alcanzar encaramándose hacia el lugar donde se halla, situado fuera de su alcance, se acostumbra inconscientemente a conocer el mundo exterior. Su curiosidad debe de ser vigilada y orientada, no reprimida. El adolescente, el adulto que trata de explicarse un fenómeno cuyos factores integrantes le intrigan, manifiesta lo que nosotros llamamos avidez de conocimiento.
forma superlativa de la curiosidad. Este espíritu de investigación nada tiene en común con la constante preocupación de ciertos individuos que espían los actos y gastos de sus semejantes. Se ingenian en evaluar sus posibilidades, en escrutar su vida privada y en vigilar o interpretar sus ademanes habituales o excepcionales. Extraña esta manía, muy espontánea sin duda, puesto que se observa en todas las latitudes. ¿Cuáles son sus móviles? En primer lugar, cierta vacuidad de espíritu, algo de infantilismo de las facultades superiores, la ausencia de un objetivo personal importante y, en una palabra, el tedio. En segundo lugar, el afán de descubrir en la vida del vecino aquello que escapa a la perspicacia de los demás, con objeto de producir asombro y de captarse el interés y la aprobación de aquellas personas a quienes se reservan las primicias del descubrimiento. Vanidad en suma. Seguidamente, la malsana alegría de poder discernir en la situación o en la conducta de sus semejantes faltas o debilidades que permitan, bien enorgullecerse de haber escapado a unas u otras, bien buscar compensación o indulgencia si se las comparte. Finalmente, la curiosidad procura en todo momento el derivativo por el cual sus devotos se dejan apartar de sus deberes del momento, deberes de los que se ven libres porque no se acuerdan de ellos. El lector ha comprendido ya que estos extravíos, incompatibles con el dominio de sí mismo, arrastran a una esterilización psíquica inevitable. 5. Falsas imputaciones. Comúnmente se dice que únicamente aquellos que no hacen nada no incurren jamás en un error. En ocasiones, hasta el más educado comete una falta de tacto, el más fuerte experimenta un desfallecimiento y el más atento comete un grave error. Dicho esto, rechacemos toda tendencia a justificarnos si se nos dirige un reproche. Saber reconocer fríamente los propios errores testimonia lúcida posesión de sí mismo y firmeza de voluntad. Contrariamente a esto, la educación familiar y escolar nos hace tender a aquello de que ojos que no ven, corazón que no siente, y crea mentalidades más celosas de evitar el reproche que de conducirse de manera que no haya lugar a éste. Al niño sorprendido en falta solo le preocupa hallar una explicación ingeniosa en virtud de la cual las manifestaciones de tal o cual torpeza sean imputadas a incidentes de los que no puede aparecer personalmente responsable. Muchos hombres persisten en esta costumbre a lo largo de la vida. Sin embargo, salir del atolladero por medio de excusas, improvisadas más o menos habilidosamente, testimonia en el fondo una falta de positivismo y de voluntad. Todos tenemos un esencial interés en ser capaces de poder llenar lealmente, íntegramente, nuestros deberes para con nuestros semejantes. En un orden de ideas análogo, es posible también vigilar el curso del pensamiento en el momento en que, sintiéndose impulsado a adoptar una decisión, trata de justificar su fundamento. Ocultar los verdaderos móviles, aquello que no se atreve a confesarse a sí mismo, acudiendo a complacencias de la imaginación, es alterar voluntariamente los mecanismos del propio juicio. Cultivad el pensamiento recto sin desviación, dice Paul Weller. La honradez absoluta, la inquietud de la más pura verdad. Valorad vuestros móviles, sin subterfugios. Esforzaos en ver constantemente claro en vosotros mismos. Semejantes principios no tienen solamente un valor moral, la práctica de los mismos asegura una buena síntesis mental, un juicio claro y una imperturbable serenidad. 6. Los resentimientos. La vida social no se desliza sin conflictos, o por lo menos sin ocasiones que den lugar a ellos. Algunos de estos, a menos que uno se halle determinado a interpretarlos fríamente, pueden dar ocasión a obsesionantes animosidades. No siempre depende de nosotros evitar las incorrecciones de las personas faltas de tacto.
apreciaciones injustas debidas a la parcialidad, insultos de los impulsivos, palabras o actos deliberadamente hostiles o ciertas aversiones ciegas. Pero sí depende de nuestra inteligencia el oponerlas una impasibilidad sistemática, una estrategia objetiva y la firme resolución de preocuparse de ello solamente en la proporción indispensable para ponerse prácticamente fuera de su alcance. No permitas que nadie te induzca a consagrar tiempo y energía a la búsqueda de una respuesta o a la determinación de vanas represalias. El conservar un rencor, los arrebatos del odio y las tenebrosas meditaciones de instinto de venganza equivalen a un autodesorden consentido en honor del adversario. Además, es preciso recordar que los seres humanos irradiamos a través de la distancia una influencia intermental que da a los pensamientos agresivos, aunque estén justificados, un poder captador de pensamientos análogos. Los seres humanos son fuerzas que accionan y reaccionan unas sobre otras, en bien o en mal, dice Prentice Mulford. A través de eso que la ignorancia llama espacio vacío, existe un agente invisible que vincula a los hombres y a los seres. En este sentido, puede decirse que todas las formas de la vida son solidarias entre sí. Todos somos miembros de un mismo cuerpo. Un mal pensamiento o una mala acción es una pulsación dolorosa que vibra a través de miríadas de organismos. El odio, añade el mismo autor, es sencillamente fuerza obligada a hacerse pedazos por sí misma, pues el odio es una fuerza destructiva. Por el contrario, la benevolencia general es constructiva y hace al hombre cada vez más fuerte. El odio abate. La buena voluntad para con todos atrae de todos aquellos con quienes se pone en contacto elementos saludables y edificantes. Si pudiésemos ver los elementos activos volando de esos seres hacia otros en su simpatía, os parecería como delicados arroyuelos de vida. Por el contrario, los elementos odiosos que podéis incitar en los demás parecerían lanzarse sobre vosotros en forma de rayos sombríos, de una substancia nociva y venenosa. Al enviar a quien os detesta un pensamiento de odio, no hacéis más que acrecer el poder de este elemento, porque esos dos elementos, opuestos y peligrosos, se encuentran y mezclan, accionan y reaccionan sobre aquellos que los emitieron y nutren sin cesar su fuerza combativa, hasta que llegue el momento en que uno u otro se agota. El propio interés debería impedir a las gentes odiarse. La experiencia confirma estas afirmaciones, lo mismo que el estudio experimental de los fenómenos telepsíquicos. Desde el punto de vista puramente positivista, no es de desear cultivar suficientemente el imperio sobre sí mismo para hacerse cerebralmente inaccesible a las reacciones que determinan en el hombre ordinario los antagonismos de toda naturaleza y en particular los que emanan del prójimo. 7. Las inhibiciones. La práctica de las indicaciones precedentes y en general de todas cuantos se relacionan con el gobierno de sí mismo no se efectúa de modo definitivo, sino tras de un periodo más o menos largo durante el cual existe una lucha entre los automatismos adquiridos y el pensamiento nuevo. En primer lugar, es preciso vencer el desaliento inicial, que incesantemente trata de conquistar al espíritu cada vez que éste se independiza. En los primeros tiempos estos ataques se repiten con gran frecuencia, pero a fuerza de vigilarlos y reprimirlos, sus añagazas se hacen de vez en vez más raras y tímidas. El punto capital consiste en no dejarse impresionar ni inhibir, hasta el extremo de renunciar a la lucha, cuando las antiguas costumbres han sorprendido la vigilancia o han desbordado las resistencias que se les trataban de oponer. Más de un lector, penetrado de buena voluntad, tras de haber leído obras semejantes a la presente, experimentará el deseo de exponer las nociones recientes que acaba de deducir,
discutir su fundamento y ejercer una especie de apostolado. Constituye una gran inconsciencia pretender satisfacer de este modo la principal manifestación de expresividad que precisamente se trata de contener. Tan insidioso es el lazo que casi todos caen en él. Si encuentran personas que simpaticen con sus doctrinas, multiplican las discusiones y la palabra daña a la acción. A fuerza de hablar del dominio de sí mismo, llega un momento en que, imaginándose hallarse en camino de conseguirlo, olvidan de poner en práctica todo aquello que puede conducirlos a lograr dicho dominio, y si tropiezan con negativas, reprobaciones o ironías, se les ve inmediatamente turbados, desconcertados. Tanto en un caso como en el otro, hubiera sido preferible la prudencia. Quien sabe atenerse al primer principio de nuestro método, es decir, quien sabe guardar secretos sus estudios, sus tentativas o sus designios, se abre el único camino que conduce a resultados rápidos y seguros. Los que realmente practican la cultura psíquica se guardan muy bien de dar curso a la tentación que pueda acometerles en sociedad de manifestar lo que piensan y de tratar de atraer a sus doctrinas o personas que no se muestran decididamente inclinadas a ellas.